cosas, más parámetros, mejores, de más calidad, más rápido, que puedan viajar mejor en el espacio, que lo podamos hacer sin latencia en tiempo real, que las podamos guardar con seguridad en lugares donde podamos controlar a los equipos que acceden y no acceden y vamos a tener más capacidad de procesar estos datos. Pero en realidad ninguna de estas tecnologías nos está enseñando ni contando estos datos qué información contienen, ¿no? Es la inteligencia artificial la que tendrá el poder de desvelar esta complejidad, de penetrar en los secretos de estos fenómenos complejos de los que ahora nos queremos preocupar, ¿no? Y que nos va a ayudar a obtener un conocimiento que va a ser clave para la gestión de los procesos, para nuestro posicionamiento, etcétera, 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 ¿no? En realidad esto de la IA no es nuevo, ni mucho menos. Esto nace en 1956 en una escuela de verano que John McCarthy convoca reuniendo 10 personalidades relevantes del momento en su campus, es lo que se conoce como la Escuela de Verano de Dartmouth, y los encierra durante 2 meses a meditar sobre una conjetura que es si podemos conseguir especificar aquellas actividades que los humanos desarrollamos con inteligencia, con suficiente precisión para conseguir que una máquina las pueda imitar, ¿no? Entonces, el nacimiento de la IA está muy bien ubicado en el tiempo. Es el resultado de esta escuela de verano donde se concluye que esto es posible bajo la colaboración de 3 palancas formales que comentaré enseguida. Y además, en los últimos años hemos asistido a un hype incluso de los medios de comunicación de masas, ¿no? De las teles, de las radios, de los periódicos, de los magazines, que hablan continuamente del ámbito de la inteligencia artificial. Lo hacen desde una visión muy estrecha, comentando las novedades del momento, como si dijéramos, ¿no? Que son en este momento la IA generativa y el famoso ChatGPT. Unos meses antes fue el Deep Learning y el Big Data, y unos años antes teníamos el Machine Learning, ¿no? Pero en realidad la inteligencia artificial es un área bastante más amplia de la que se han desarrollado especialidades sólidas que ya hace 30 años que circulan por el mundo y que están resolviendo problemas y por tanto sí que es cierto que hay unas versiones que son un poco más escandalosas, pero que no son ni mucho menos la totalidad de lo que hacemos en este área, ¿no? Como os decía, la IA se apoya en unas palancas formales que son las que nos permiten procesar y realizar analítica con los datos. Y estos son técnicas que descansan en el fondo en concepciones de tipo algebraico, que luego dieron lugar a la estadística y que después se han modificado y se han sofisticado mucho más. Y ahora estaríamos hablando de las técnicas de Machine Learning, ¿no? Y por otro lado, desde la inteligencia artificial, hacemos algo que no hacen otras ciencias, que es formalizar y tratar formalmente lo que saben las personas, el conocimiento. Entonces, esta formalización del conocimiento descansa sobre otras metáforas formales que no son la álgebra clásica, pero son un tipo de álgebra al final, pero eh, es una versión de la álgebra un poco diferente, ¿no? Que son las lógicas formales, las lógicas automáticas, que son propiamente del área de la inteligencia artificial y que van a dar lugar con el tiempo al desarrollo de los sistemas expertos y los posteriores sistemas basados en conocimiento. Y al final, ambas fuentes de información, si quieren, se tienen que sincretizar en lo que es el desarrollo de los algoritmos, que descansan sobre otro formalismo, que son los lenguajes de programación y toda el área informática, que es la que convierte todos los métodos, ¿sí? Ah, convierte todos los métodos en aplicaciones reales que tienen cabida en el mundo real y que permiten convertir en realidad esta inteligencia artificial, ¿no? En un contexto de transformación digital, lo veremos dentro de un rato, es muy, muy crítico que todo esto se haga bajo una perspectiva ética, ¿no? Al final, lo que tenemos es una ciencia, una disciplina que es capaz de ayudarnos a comprender la complejidad de los sistemas complejos en cualquier ámbito de forma totalmente transversal y que nos va
a proporcionar un conocimiento que nos permitirá decidir mejor, posicionarnos mejor, controlar mejor, comprender mejor y en un momento dado anticiparnos y predecir mejor para definir mejor nuestras estrategias, ¿no? En realidad vivimos rodeados de inteligencia artificial. Todos los asistentes de voz, las Siris, las Alexas, los GPS, las rumbas que barren las casas, todo esto son inteligencias artificiales de voz, de planificación y de visión artificial. Hong Kong tiene una inteligencia artificial que organiza desde hace no sé cuantísimos años unas 10.000, unas 3.000 intervenciones de reparaciones en las noches, en la red de metros y pone en circulación unos 10.000 ingenieros cada día y esto lo planifica una inteligencia artificial sola, sin la intervención de ningún humano y estas rutas de reparación funcionan tan bien que el metro de Hong Kong siempre está funcionando correctamente, ¿no? ¿Y qué decir del diagnóstico basado en imagen médica, donde en este momento contamos con inteligencias artificiales de visión que son capaces de detectar tumores en tomografías de pulmón donde todavía el ojo humano no es capaz de ver nada y permiten pillar enfermedades en un momento donde todavía son reversibles, ¿no? Al final, luego lo veremos, es importante en la perspectiva europea, trabajamos esta dimensión del Human Agency and Human Oversight y con ello lo que intentamos es que evitemos las decisiones automatizadas y que no sea la IA la que toma la responsabilidad de las decisiones, sino que sean personas que recogen estas recomendaciones de la inteligencia artificial y las integran en un contexto de interpretación más general, ¿no? Una cosa que es interesante, al menos en Europa, es que disponemos de cartas de derechos digitales que dan el derecho a cualquiera de ser informado de si en una decisión que le compete ha intervenido una inteligencia artificial o no, y en caso de que sí, nosotros hemos de poder saber con qué criterios nos ha evaluado y cómo se argumenta la recomendación que emite acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, decíamos que estamos en este momento de transformación. Es en 2018 que la Organización de las Naciones Unidas declara superada la sociedad del conocimiento y abierta la sociedad de la digital, es la que estamos construyendo y esto significa un poco que hemos superado toda la etapa postindustrial y a nadie se le escapa que en este momento las tecnologías digitales nos rodean y están ocupando el espacio de un gran número de actividades de la vida diaria, incluso de la sociedad civil, ¿no? Tenemos este marco general de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que son muy críticos en el desarrollo y en la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito europeo. Y yendo ya más concretamente al campo de la prevención y de la seguridad laboral, fijaros que en este momento disponemos de la tecnología para construir lo que se llaman IAs ubicuas o Ambient Intelligence, que son espacios altamente sensorizados donde podemos monitorizar lo que está pasando no solamente con las máquinas o con los vehículos robotizados o con los robots autónomos, sino también con las personas y ver cómo podemos, por ejemplo, alertar de posibles colisiones, anticiparnos a posibles accidentes, podemos regular las condiciones climáticas de los espacios, podemos alertar de riesgos ergonómicos. Es relativamente fácil en este momento disponer de fajas sensorizadas que en un momento dado pueden detectar que hay una forzadura muscular que puede generar una lesión si se repite demasiadas veces y pueden alertar a la persona para que corrija o para que descanse, etcétera, etcétera. Tenemos relojes inteligentes y tenemos estos wearables que te pueden alertar de una alteración de biorritmos, por ejemplo, pueden detectar fatiga. Hay ya algunos coches en el mercado que tienen cámaras
¿cómo se llama? Bueno, en el visor que hay enfrente del conductor y ya son capaces de detectar con imagen del iris eh, signos de fatiga, pueden lanzar sonidos, alertas o cosas para que no se duerman los conductores, por ejemplo, ¿no? Cuando nos ponemos en el ámbito de la visión por computador, pues nos encontramos con todo tipo de todo tipo de aplicaciones donde, por ejemplo, la inteligencia artificial puede detectar posturas, puede detectar obstáculos, puede detectar interacciones correctas o incorrectas. Podemos tener este concepto de cobot, ¿no? Donde tienes un robot que, por ejemplo, está llevando piezas de una caja a muy cerca en un punto de la línea productiva donde será el operario el que manipulará la pieza, por ejemplo, y esto lleva unos ritmos muy sincronizados y en un momento dado estos sistemas inteligentes pueden ver que se está desincronizando la cosa, que se ha movido la persona y no hay que dejar la cosa aquí sino allí, etcétera, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, toda la tecnología de los exoesqueletos y también de los dispositivos asistenciales, ¿no? Que pueden proteger en caso de lesión y pueden ayudar a los movimientos con tecnologías de sensores inteligentes que ayudan en el control de todas estas operaciones, ¿no? En este momento lo que tenemos es una variedad de fuentes de información que nos pueden venir de un ambiente de trabajo, como pueden ser documentos, textos de web, twitters, imágenes, señales, audios, vídeos, textos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que es interesante, más allá de lo que se puede hacer con los algoritmos de visión o con los algoritmos de interpretación de voz o con estas cosas directamente, hay además una capa adicional, que es que cuando tú analizas una imagen con técnicas de procesamiento de imagen y detectas lo que hay en aquella imagen, estas características de la imagen se pueden convertir en elementos de una base de datos que permitan combinar las características de la imagen, es decir, por ejemplo, si he visto tumor o no, si he visto mancha o no, si he visto fallo o no en el movimiento de un engranaje o lo que sea, con toda la información que la base de datos dispone de aquel elemento, que puede ser una persona y toda su historia clínica, y yo le puedo enganchar lo que he visto en la tomografía, más lo que me dicen los análisis de sangre, más lo que me cuenta él en una nota de voz de WhatsApp, que extraigo, por ejemplo, los síntomas y las sospechas de enfermedad que me comunica. Y entonces, cuando hemos hecho esta feature extraction de todos estos elementos digitales más complejos, como son las voces, las imágenes o los documentos, podemos cruzar con el resto de información clásica que ya tenemos sobre esas personas y podemos llegar a hacer unos análisis que tienen una potencia mucho mayor, ¿no? Eh, Podemos mejorar en la gestión en diferentes puntos de lo que son las organizaciones, desde la organización de turnos y la organización de horarios hasta la integración de la información de diferentes departamentos o la integración de la información no solo de diferentes departamentos, sino de diferentes sedes que podamos tener en diferentes territorios, ¿no? Entonces, aquí entran en juego hoy en día unas técnicas más avanzadas que son las técnicas de modelos de datos federados, donde somos capaces de distribuir el algoritmo de aprendizaje a los distintos lugares donde tengo datos en mi red, que haya aprendizajes locales de patrones locales en los distintos puntos de acceso y que después sean estos patrones que se consensúan en un cerebro central, si quieren, que acaba de hacer un aprendizaje de más alto nivel y que construye la foto completa a base de integrar el aprendizaje local que se ha efectuado de forma distribuida en distintas sedes de la organización, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de la integración de datos de diferentes canales hemos hablado ya.
Y todo esto estaría jugando un papel fundamental en lo que sería la transformación digital. Es muy importante entender que hoy en día las organizaciones no se deben digitalizar simplemente. No es la mejor opción tomar procesos del mundo físico y analógico y construir metáforas idénticas en el mundo digital, porque en el mundo digital la capacidad de comunicación y las interacciones entre las cosas sigue otros patrones, da otras oportunidades y por tanto vale mucho la pena cuando estamos en fase de digitalización de dar un paso más y entrar en lo que se llama la transformación digital, operar el cambio de cultura necesario en la organización y repensar todos estos algoritmos, todos estos procesos, de forma que en el espacio digital den de sí todo lo que puedan y no creen barreras que en el mundo físico no existían, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento de mucho riesgo porque hay quien está haciendo esta transformación sin pensarla bien y entonces se encuentra que el paralelo idéntico al proceso físico en el mundo digital, donde los actores colaboran, interactúan, se registran en el sistema, entran y salen de una forma muy diferente a como lo hacemos entrando y saliendo de las habitaciones de una casa o de una oficina. Y por tanto, esta traslación directa del proceso digital, del proceso físico al proceso digital, la mayor parte de las veces fracasa, porque en el mundo digital las cosas interaccionan, fluyen y evolucionan bajo otros patrones, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para que cuando hagamos estas digitalizaciones realmente sean de éxito, porque las hemos pensado correctamente para esta nueva situación, ¿no? Otra cosa que es muy importante en este momento es una línea de desarrollo relevante, es lo que se llaman los sistemas proactivos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una inteligencia artificial que asiste a un trabajador, ¿vale? Y es capaz de anticipar una semana una lesión muscular, ¿no? Entonces, es capaz de ser proactiva y decirle a la persona, si sigues trabajando así, en una semana vas a tener que pedir la baja. Entonces, haz las cosas desde esta otra manera, por ejemplo, ¿no? O usted está ahora trabajando con tanto calor que si no para y bebe, que me estoy dando cuenta que no ha bebido en seis horas, ¿no? Si no para y bebe, nos va a tener un síncope dentro de media hora, ¿no? Entonces, este tipo de IA proactiva está tomando ahora también mucha relevancia. Nosotros hace muchos años ya trabajamos con estas tecnologías de sistemas distribuidos, inteligentes, que gestionan grandes organizaciones. En este caso, gestionaba un sistema público de salud combinado con el sistema de bienestar social, que en España son ministerios diferentes, en nuestros países están integrados, pero en este caso lo que hacíamos era utilizar herramientas inalámbricas, esto tiene muchos años, ahora la tecnología es más amable para hacer todo esto, pero el chiste era, tenemos personas mayores en casa con todas sus patologías, no las vamos a llevar al hospital, tendremos médicos que las van a visitar, que acceden a su historia clínica, que a partir de lo que ven hacen prescripciones de fármacos, de tratamientos, de pruebas diagnósticas o de lo que sea, y estos agentes del sistema interactúan entre sí para articular toda esta atención integrada, ¿no? Es decir, si yo médico, necesito que mi paciente se haga una resonancia magnética, el sistema busca las horas, las negocia con la persona, las consensúa, reserva la ambulancia, avisa al familiar, espera los días en que estos resultados van a estar disponibles, los analiza, entiende que tiene que avisar al médico, espera la validación del análisis del médico y si hace falta un fisioterapeuta para que vaya a hacer rehabilitación a casa de esta persona, lanza toda el operativo de reserva de recurso, de persona, de espacio, de camilla, de todo lo que haga falta, ¿no? Para que el sistema mande a este agente que se tiene que ocupar del bienestar de la persona, en este caso en el ámbito de la rehabilitación o de la fisioterapia o del acompañamiento contra la soledad no deseada o de lo que sea
que necesite la persona, ¿no? Entonces, esto es un proyecto de hace muchos años. En aquel momento estaba en fase experimental. Nosotros encontramos todas las bases formales para que realmente esto pudiera ser realidad. Y no solamente esto, sino que si este señor Pepito que está aquí un día se va de vacaciones a pasar 3 meses a la costa, pues todo lo que él necesita ya va con él a través de todos estos sistemas inteligentes, y cuando llega allí no tiene que hacer nada, ya tiene un médico asignado, un fisioterapeuta que va el martes a darle la rehabilitación a casa, etcétera, 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 ¿no? Esto fue en su momento un proyecto que fue considerado el mejor proyecto de e-health de la Comisión Europea en 2010, y que después de todos estos años finalmente podemos observar partes de este sistema implementados, no con esta tecnología, pero con parejas, en, por ejemplo, los servicios que ofrecen los seguros privados de salud en Europa, ¿no? Entonces todavía estamos lejos de que la sanidad pública, por ejemplo, pueda integrar este tipo de servicios, pero ya empezamos a tener eh, asistencias privadas que acuden con este tipo de tecnología. Entonces, esto es un poco para poner sobre la mesa lo que representa el esfuerzo que tiene que haber entre la fase de la investigación y lo que hace falta para que después las cosas lleguen realmente a impactar al mundo real y a la sociedad, ¿no? Aquí tenemos un sistema que hemos cerrado hace muy poquito. Gavius es un sistema de un asistente personal para las personas vulnerables, ciudadanos vulnerables de Cataluña en este caso, que les ayuda a hacer las solicitudes de prestación social, ¿no? Entonces, en Cataluña tenemos una población vulnerable con alta brecha digital. Son personas que tienen muchas dificultades para hacer trámites digitales con la administración pública. Por otro lado, tenemos un panorama de servicios sociales de estructura muy compleja. Los servicios sociales en Cataluña tienen una parte distribuida en los municipios y otra centralizada en el gobierno, y nunca acabas de saber bien dónde tienes que pedir la ayuda, si en el ayuntamiento o en el gobierno, y en qué web y con qué documentos. Y entonces esto es muy complejo y por tanto ha habido un reto aquí muy importante a resolver, que ha sido cómo sigues a un ciudadano. Te das cuenta que se ha divorciado, que le han despedido del trabajo, que tiene un adolescente en casa y que por lo tanto le conviene pedir la beca comedor para que su niño coma con fondos públicos en la escuela, el bono energético para que el gobierno le pague la luz y, pues no sé, la renta mínima para sobrevivir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda esta flota de servicios sociales que es infinita. ¿Cómo haces para que una inteligencia artificial conviva o siga o monitorice a una persona, detecte cuando la persona está haciendo un cambio que la pone en condiciones de acceder a una prestación que antes no había pedido, y la recomiendas y la ayudas a hacer esta solicitud sin caer en un patrón de vigilancia, de surveillance, de monitorización continua de la persona, que en España está muy mal vista porque entraría dentro de lo que es la más flagrante invasión de la intimidad, que es un derecho fundamental, ¿no? Entonces aquí hemos tenido que jugar con esta línea fina entre la surveillance y la asistencia inteligente, ¿no? Y resolver todos los problemas éticos que requería y encontrar de qué manera se podía dar este servicio sin que la persona se sintiera invadida, ¿no? Aquí estaríamos hablando no solamente de las recomendaciones, sino también de las prevenciones, y en el ámbito de la seguridad podemos prevenir enfermedades, lesiones físicas, problemas emocionales, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta que esta persona lleva una semana que interactúa menos con toda la familia. Me he dado cuenta que hace 15 días falleció el cónyuge o el padre, o ha tenido un accidente grave en familiar directo. Por tanto, aquí tenemos indicios de posibles problemas emocionales o de salud mental en los próximos meses, y por tanto podemos alertar, podemos prevenir con tiempo, podemos hacer un seguimiento para ver esto si evoluciona mejor o peor, y podemos trabajar
lo que se llama la promoción de los estilos de vida saludables que forman parte de la nueva concepción de la salud que promueve la Organización Mundial de la Salud desde hace unos años, ¿no? Y que ya no están tan orientadas a curar la enfermedad, sino a promocionar aquel estilo de vida que te permite no contraer dicha enfermedad, ¿no? Estaríamos dando mucha importancia en los proyectos que desarrollamos nosotros a la, ¿cómo se dice? A la explicabilidad de los modelos, o sea, para nosotros es fundamental que estos modelos preventivos o predictivos, que son complejos, los podamos llegar a explicar de una forma que un manager o un jefe de recursos humanos o un profesional de la salud o un jefe de equipo pueda entender sin necesidad de tener que penetrar en la parte tecnológica o teórica o matemática del problema. Y desde hace años nosotros trabajamos en esta capa explicativa, ¿no? Hoy en día la Explainable AI es una de las ramas nuevas de investigación en inteligencia artificial en la que nosotros nos sentimos cómodos porque hace muchos años que trabajamos en este tema, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es en qué estado salen del hospital unos pacientes que han sufrido accidentes con lesión medular. Unos salen en silla de ruedas con una tetraplegia total, otros salen en silla de ruedas, pero con cierta funcionalidad, ¿no? Y estos son datos de un hospital de referencia importante que tenemos en Cataluña que los sigue cada 3 meses durante unos cuantos años después de que salen del ingreso hospitalario, ¿no? Entonces, fíjense aquí, tenemos un paquete de pacientes que salen en relativamente buenas condiciones. A los 3 meses se mantienen en estas mismas buenas condiciones, pero a los 6 se han dividido entre los que se van a mantener y los que ya empiezan a mostrar problemas emocionales, pero sobre todo han perdido un montón de funciones físicas como el control de esfínteres, la movilidad en los dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos métodos al final te han de permitir entender esto por qué pasa, que es la razón por las que nos vinieron a ver, ¿no? Y tú, accediendo a los datos de todas estas personas, a cómo han hecho la rehabilitación, qué intervención tuvieron en el proceso hospitalario, etcétera, 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 puedes llegar a detectar, de hecho es lo que resultó de este proyecto, que estos son personas que llegaron al hospital un poco tarde, o sea, llegaron cuando ya llevaban 6 meses intentando rehabilitar esta lesión en un hospital comarcal o provincial, ¿no? Por tanto, son lesiones un poco más viejas, pero sobre todo son personas que cuando salen del hospital se integran en una familia que es disfuncional, en una familia donde hay un problema ya, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una familia que ya va medio ranqueando y de repente aparece una persona en silla de ruedas allí y es una bomba de relojería. Entonces, la persona que ya tiene bastante con adaptarse a su nueva situación, cuando ve el impacto que está generando en la casa, se deprime, se hunde emocionalmente y estos hundimientos emocionales acaban teniendo consecuencias físicas, ¿no? Entonces, una vez la IA, la inteligencia artificial, te ha ayudado a explicar lo que está pasando, es relativamente fácil actuar, ¿no? Entonces, este proyecto despertó dos actuaciones en su momento. Una fue que Goodman, este hospital de referencia, habló con el Departamento de Sanidad de nuestro gobierno, cambiaron los protocolos y cuando llegaban lesiones medulares a los hospitales comarcales y provinciales, no se quedaban 6 meses haciendo rehabilitación allá, sino que después de la primera estabilización enseguida se mandaba al paciente a Goodman, que es un centro muy especializado y muy pionero en lesión neuronal, ¿no? Por tanto, acortamos el tiempo que perdemos en empezar una rehabilitación efectiva. Y por otro lado, cuando llega el paciente, hay un equipo de trabajadores sociales que va a evaluar silenciosamente si la familia tiene indicios de ser disfuncional o no. Y si es que sí, ya van a trabajar con esta familia durante el ingreso del paciente. Y además van a hacer un acompañamiento en la casa
cuando este paciente salga del hospital, ¿no? Y la consecuencia de esto es que al cabo de los años esta flecha ha perdido muchísima prevalencia y prácticamente desapareció. Aquí tenemos otro proyecto donde lo que estábamos siguiendo era la funcionalidad en personas ancianas. Entonces aquí había unos instrumentos de la Organización Mundial de la Salud que puntúan en diferentes aspectos si la persona está mejor o peor, ¿no? Y nosotros utilizando modelos basados en datos pudimos detectar el subconjunto mínimo de cuestiones que podían determinar con seguridad la situación de la persona, y entonces a partir de aquí se construyó un mini sistema informático que el médico entraba los resultados de estos 4 o 5 cuestiones, que son muy pocas, y se construían unas probabilidades, como si dijéramos, que permitían representar al paciente como un punto dentro de este cubo, ¿no? Entonces uno podía ver a lo largo del tiempo dónde se posicionaba el paciente para cada una de estos diagnósticos. Si queremos, teníamos un tratamiento estándar que se podía adaptar al paciente, pero sobre todo lo que pasa es que es muy fácil para un clínico ver cada vez que te viene el paciente cómo se ha movido. Tú le das un tratamiento, puedes ver si se mueve hacia, se queda dentro de este ámbito de low impairment, de estar más o menos bien, o si se mueve a niveles más elevados de afectación, o si se va a los niveles más críticos, ¿no? Aquí todo un Intelligent Decision Support System complejo de recomendación de dietas y de actividad física para promoción de estilo de vida saludable que tenía en cuenta la cultura de la persona, la accesibilidad de los productos, los gustos, señora, a mí no me ponga pollo que no me lo voy a comer, etcétera, etcétera, para facilitar la adherencia a la dieta. Y aquí tenemos un proyecto de pandemia donde desarrollamos unos primeros instrumentos para medir vulnerabilidad social en personas vulnerables que recogimos a través de unos cuestionarios digitales, y la inteligencia artificial en este caso la pusimos en la generación automática de un informe maquetado, redactado, donde venían interpretados los resultados que se construyen una hora después de que cierres la recolecta de datos, y por tanto abre la puerta a que si tenemos que tomar una decisión sistémica y no tenemos datos sistémicos relevantes para esa decisión, podemos determinar cuál es la población relevante que me puede dar esta información, lanzar una consulta INSES y a través de esta inteligencia artificial realizar todos los análisis, construir el informe que es directamente consumible por el decision maker. Uno de los grandes retos que tenemos en este momento es cómo trasladar el valor añadido de los modelos de datos a los procesos de toma de decisión en las organizaciones. Esto lo tienen muy bien hecho los organismos del ámbito del retailing, pero cuando salimos del retailing todavía nos encontramos con brechas importantes entre toda la analítica de datos que puede tener una organización y cómo se están consumiendo estos datos en la toma de decisiones, que todavía es muy baja. Entonces aquí un poco estas técnicas de explainable AI tienen que ayudar a reducir esta brecha. ¿Qué decir de la hiperpersonalización y de la simulación para el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo entrenamos a un operario de forma segura a conducir una máquina peligrosa? Ya no hace falta que lo pongamos en un setting real, sino que lo podemos tener en un setting simulado y que cuando vaya a la obra la primera vez ya vaya preparado, ¿no? Y después tenemos la IA que nos aporta todas estas realidades aumentadas, que a través de la pantalla vemos la realidad con toda una serie de información adicional que puede facilitar muchísimo los procesos de aprendizaje, ¿no? Esto es otro caso con Goodman que me salto. Aquí hemos trabajado durante muchísimos años en depuración de aguas residuales. Una de las cosas que desarrollamos en el grupo fue un asistente inteligente de soporte a la gestión de una planta que asiste al jefe de planta
y que le anticipa pues cuándo va a haber espumas, cuándo va a haber, yo qué sé, algas tóxicas y estas cosas, y él puede maniobrar para mejorar la calidad del agua que sale de esta planta, y esto está comercializado en todo el mundo y hace muchos años que funciona, ¿no? Modelos de polución, de calidad del aire, de exposure, de cómo esta contaminación, la exposición continuada a productos tóxicos químicos en los puestos de trabajo, donde sea, nos puede impactar en la salud respiratoria y otro tipo de inmunología, ¿no? Esto también se hace con inteligencia artificial. Y como ven, lo que tenemos es una herramienta altamente poderosa para ayudarnos a gestionar sistemas de lo más complejo, ¿no? Y que en función de cómo la usemos estaremos obteniendo beneficios o no, de la misma manera que las grandes revoluciones tecnológicas han tenido siempre este doble filo, ¿no? El cuchillo sin más tiene usos maravillosos y va acompañado también de usos nefastos, que lo que hemos hecho como comunidad ha sido regularlos, ¿no? Hoy en día, si alguien intenta apuñalar a la vecina, lo metemos en la cárcel, ¿vale? Pues esto es lo que hay que pasar, tiene que pasar con la inteligencia artificial. Entonces, en este ámbito, Europa se ha significado de forma extraordinaria en promover una inteligencia artificial centrada en la persona para el bien común, segura y confiable, con una línea roja infranqueable, que es la preservación absoluta de los derechos humanos, entre los que están el derecho de acceso, el derecho de equidad, perdón, el derecho a la privacidad, a la intimidad, la igualdad de oportunidades, etcétera, 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 ¿no? Este sería, voy a saltar esto. Entonces, es muy importante esta aproximación ética porque, por ejemplo, en enero de 2021 fue sonado el caso donde el gobierno holandés tuvo que dimitir en peso porque se consiguió demostrar que durante 10 años había utilizado una inteligencia artificial para detectar fraude en las prestaciones sociales justamente con una inteligencia artificial que fallaba, que estaba sesgada y que apuntaba solamente como posibles infractores a personas negras de una zona muy concreta y muy pobre de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Pero hizo falta casi 10 años de estudios para poder demostrar este sesgo. Entonces, cuando esto se muestra, el gobierno de turno, que ni siquiera era el que había puesto en marcha la cosa, tuvo que dimitir porque durante 10 años este funcionamiento fallido de la inteligencia artificial generó prisiones injustas, divorcios, enfermedades mentales, suicidios, campañas de desprestigio a personas que en realidad no eran infractoras, ¿no? Entonces, el gran peligro que tenemos en la inteligencia artificial es hacer una implantación inadecuada que no tenga en cuenta estos marcos éticos, no tener bien formada a la gente que utiliza esta IA y que no sepa que en un momento dado, si una persona va allí desesperada diciendo, oiga, que yo no he hecho nada, lo que tenemos que hacer es revisar hasta el fondo si este resultado que dio la IA está equivocado o no, ¿vale? Y que por lo tanto, eh, en función de cómo nosotros desplegamos esta herramienta tan poderosa, vamos a crear una sociedad digital más solvente y más justa y más igualitaria y más próspera, o vamos a crear una sociedad digital con bolsas de personas marginadas por diferentes motivos, ¿no? Entonces, esto en Europa nos preocupa muchísimo. Como ven, tenemos una cantidad de actividad en desarrollo de recomendaciones éticas, regulaciones, proyectos de ley, estándares internacionales, no sé cuantísimas cosas más. Y en Cataluña en concreto desplegamos la estrategia catalana de inteligencia artificial, que entre otras cosas ha creado un curso divulgativo de inteligencia artificial, actualmente en fase de traducción al castellano, para generar cultura en todos aquellos que utilizamos ya en algún momento de la vida, que somos todos. Y el Observatorio de Ética de la Inteligencia Artificial, que tiene, me parece interesante, ha desarrollado un sello de aplicación ética que es gratuito y que consiste en que se pasa un cuestionario y te devuelve una especie de margarita donde te dice
para cada dimensión del modelo ético europeo, si estás más verde o más rojo, y que pensamos que a la larga gobernará al mercado y la gente entre dos aplicaciones inteligentes, una con sello ético y otra sin, preferirá utilizar la ética. Nosotros desde Cataluña, ya voy terminando, hemos potenciado la creación de un grado especializado en inteligencia artificial que nace en 2021 con una aportación increíble de mujeres, más del 40% de las mujeres, y que el año que viene sacará la primera promoción, está funcionando muy bien. Yo concretamente lidero un programa que se llama Top Roses Talent, de formación de talento femenino en inteligencia artificial, que pasan una fase de formación con perspectiva de género y una fase de challenge propuestos por las empresas y que va a terminar inyectando, cada año inyectamos 40 profesionales preparadas en inteligencia artificial con perspectiva de género en el ecosistema catalán de inteligencia artificial, y en este momento estamos con la tercera edición en marcha. Este es el curso que les comentaba, que en este momento todavía está en catalán, pero que estamos traduciendo y esperamos brevemente tener una versión española, que es para personas que no tienen conocimientos tecnológicos, pero que le va a permitir moverse con solvencia, desarrollar una relación amable con estas inteligencias artificiales, ¿no? Aquí, en cuanto al tema de género, las mujeres del colegio estamos organizadas territorialmente con unas delegadas y con una red que nos pone a todas en contacto, nos permite promocionar la profesión a través de profesionales que comparten su experiencia en el ámbito de la informática, y que también tenemos estas fichas pequeñas que son muy breves y que te muestran 100 perfiles profesionales diferentes del ámbito de la ingeniería informática en Cataluña, que contribuyen a romper esta imagen de que el informático es un rastas Asperger que no se mueve del búnker donde programa como un descosido, y en realidad esto es una versión muy antipática de la profesión que se aleja bastante de lo que realmente hacemos los profesionales de este ámbito, ¿no? Y hasta aquí lo que les quería compartir. Y si quieren, podemos abrir este turno de preguntas. Muy interesante. Te agradezco, Karina, por la magnífica presentación que nos has dado y sobre todo estos nuevos avances que están realizando ustedes ya en la Unión Europea, ¿no? Porque incluir, por ejemplo, en la educación, pasar desde la priorización de investigaciones que lo están realizando en Barcelona, en Cataluña, y ya para estandarizarlo quizás más adelante, ¿no? Y luego la serie de actividades que forman parte para formar de inteligencia artificial a las mujeres. Me ha interesado enormemente eso. Yo creo que en América Latina falta ese foco. Sí, bueno, de hecho aquí creo que somos de las pocas que tenemos un programa como este, y es fundamental porque hoy no he tocado el tema de los sesgos, pero en Cataluña, por ejemplo, que es una tierra muy tecnológica, en este momento tenemos un 9% de mujeres tecnólogas ejerciendo de tecnólogas en el sector tecnológico, lo que significa que si no tienes un equipo de 10 informáticos en tu organización, no hay mirada femenina en la creación de tecnología digital. Y como la tecnología digital es la que va a sostener la sociedad del futuro, a nosotros nos preocupa mucho que se construya frente a la carencia de esta mirada femenina, ¿no? Hay un sinfín de casos de sesgos, de aplicaciones donde ves que la aplicación no acaba de funcionar bien porque no se ha tenido en cuenta esta perspectiva de género. Entonces nosotras estamos tan alarmadas con este asunto que tenemos este Top Roses en marcha, que para nosotros es una maravilla, es un proyecto que nos satisface mucho ponerlo en marcha cada año, porque además las niñas que lo hacen son muy jóvenes y son juniors, ¿no? Por tanto, van a su primer trabajo, están terminando el máster y están a punto de entrar en su primer trabajo, y que lo puedan hacer ya con esta formación en perspectiva de género, nos parece que va a ser un agente de cambio importante en cómo es la industria de la inteligencia artificial, ¿no? Definitivamente. Yo voy a dar paso a los que puedan desear hacer una pregunta, así que son bienvenidos. Yo creo que este es un tema totalmente Disculparán esta novedoso. crisis alérgica que estoy sufriendo. No te preocupes.
¿Algún comentario que quisieran realizar, por favor? Yo creo que quedó totalmente claro, ¿no? Pero a veces pasa esto, que se quedan callados y después están que envían que nos Bueno, contacten con el claro, si conferencista hay y todo. preguntas en los próximos días a través de Carmen, me las podéis hacer llegar y yo estaré encantada de responder. Y lo que quisiera o lo que me gustaría es que vuelvan a sus trabajos con una mirada nueva, viendo en qué lugares están ya interactuando con una inteligencia artificial y en cuáles no, pero si la tuvieran, seguramente esa parte del trabajo sería más fácil, más cómoda, mejor, ¿no? Y bueno, y es cuestión de ir viendo cuáles son estos espacios, eh, cómo queremos construir este mundo donde colaboran las inteligencias artificiales con las personas y sobre todo definir estos marcos de colaboración, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, somos bastante contrarios a que se elimine al humano de las tareas profesionales por el hecho de que tienes una inteligencia artificial que falla, que siempre falla. eh, Haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta mucho más este binomio de tengo a un humano desestresado porque tiene una máquina que le ayuda y por tanto él ahora dispone de más tiempo para plantear mejor las operaciones que va a hacer, estar más tiempo con sus clientes, ser más amable con sus compañeros, dedicar más tiempo al reporte, comunicar mejor al resto del equipo lo que hay que hacer, porque una parte de tu actividad te la está soportando un elemento artificial que colabora contigo y permite que tu trabajo coja altura, ¿no? Entonces, ahora hay mucho este debate de si la IA nos va a quitar el trabajo o no. Lo que nosotros quisiéramos es que no que quite el trabajo, sino que haga que todos trabajemos con un nivel de calidad muchísimo más alto por el hecho de que tenemos este acompañamiento inteligente, ¿no? Claro, porque la otra mirada es que le tienen temor, ¿no? La inteligencia artificial ya está aquí, pero le tienen tanto temor que es Hay que como entenderla. sinónimo, Claro, como hay que sinónimo de entender. despido, corte de gente, ya tiene nuevas habilidades, los robots son mucho, digamos, esto, aprenden más rápido, no se cansan, no se estresan. Efectivamente, Entonces, pero hay que pensar bien en qué lugares de un ecosistema empresarial colocas la inteligencia artificial. Yo creo que una parte grande del miedo tiene que ver con que como tenemos tantas herramientas gratis, cualquiera se atreve a pillar una, ponerse allí a jugar, ay, mira, me sale, parece que esto predice bien, lo enchufas a funcionar sin tener ni idea de lo que estás haciendo. Y claro, esto es muy temerario, ¿no? Entonces puede pasar que no has tenido en cuenta una condición de contexto, que el sistema acabará fallando y entonces la experiencia es tan negativa que evidentemente después quedas atemorizado y ya no tienes ganas de volver a intentar más, ¿no? Entonces una recomendación que nosotros damos siempre es que quien quiera hacer el salto a la transformación digital y quiera incorporar inteligencia artificial en su entorno, bueno, puede utilizar las herramientas gratis si quiere, pero que se acompañe de un profesional, que se acompañe de un profesional que sepa explicarle, por ejemplo, que si en tu negocio tienes gente que le hace consultas al chat GPT de cosas muy críticas sobre tu core business, puede pasar que ese secreto aparezca como respuesta a una pregunta parecida que haga tu competencia empresarial y que por tanto no se puede usar el chat GPT para esto, ¿no? Entonces, tenemos un montón de líneas rojas que solo los profesionales cualificados pueden ayudar a identificar. Y entonces aquí nosotros lo que proponemos siempre es que cuando alguien quiere hacer este salto a la IA, aunque le parezca que ya tiene las nociones básicas, no prescinda de tener a alguien que vigila, que asesora, que en un momento dado, aunque sea de lejos, ¿no? Pero que en un momento dado pueda detectar un paso peligroso, ¿no? Y por ejemplo, comento un caso. Durante la pandemia, nuestra ministra de Salud anunció a los 15 días o algo así que iban a confinar a la gente en casa, que ya no iban a confinar en los hospitales, ¿no? Pero en la primera fase te confinaban en casa y te venía una unidad móvil a casa que te hacía una PCR. Cuando explota la pandemia y hay tantísimos enfermos, esto de la PCR deja de hacerse
Y entonces te atienden por teléfono, o sea, tú llamas al médico, le dices, me encuentro mal, y aquel te hace unas preguntas y dice, uy, sí, sí, esto tiene una pinta de COVID, con fines de 15 días, ¿no? Pero claro, no hay PCR, por tanto, en tu historia clínica no hay una evidencia diagnóstica de que tú has pasado la enfermedad. Y esto ha tenido dos consecuencias terribles en Europa. Una en particular en Cataluña y en España, ¿no? De repente, todos los modelos de predicción de la pandemia empezaron a fallar estrepitosamente. Pues porque de repente tenías una parte de la población infectada que no estaba en las estadísticas, no estaba contada en ningún sitio y no la podías estimar. Hasta el punto que llegó un momento que aquí los científicos dijeron, bueno, pues nos vamos a ir a los tanatorios a buscar los datos que nos ayudarán a corregir estos modelos. Y también fracasamos, porque no sé cómo es en sus países, pero en España el certificado de defunción reporta la causa principal del fallecimiento. Por tanto, si tú tienes un paciente con un cáncer bastante serio que ingresa por COVID y se muere, la causa de defunción no sale COVID, sale cáncer. Y por tanto, tampoco los datos de las defunciones y de los tanatorios no pudieron ayudar a mejorar estos modelos. Por tanto, toda la gestión basada en datos de la pandemia se fue al garete literalmente, ¿no? Y la segunda cosa que pasó es que después de la pandemia, cuando salen las vacunas, todas estas personas que habían enfermado, se habían curado, habían superado la enfermedad y ya tenían en la inmunología el COVID, recibieron una pauta de 2 dosis de vacuna como los que jamás la habían pasado, porque no tenían diagnóstico formal. Y algunos sufrieron de trombos, algunos murieron, ¿no? Y esto generó un problema serio. Entonces, fíjense lo distinto que hubiera sido que este Ministerio de Salud hubiera tenido un experto en datos avisando y diciendo, bueno, si desde el punto de vista sanitario esta decisión es correcta, pues la tomamos. Pero que sepáis que a partir de mañana olvidaros de consultar modelos de predicción de la pandemia, ¿no? Entonces uno puede valorar si toma la decisión o no la toma. Olvidaros de que si ahora no mandamos a esta gente a hacer la PCR, cuando salga la vacuna, sepamos a quién tenemos que vacunar o no, ¿no? Entonces todo esto es muy crítico y pasa por tener a un experto que te acompañe. Veo una mano levantada por aquí. Sí, justo Félix, te damos la bienvenida. Puedes consultar. Bien, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, acerca le hablo de Perú. Bueno, estaba escuchando atento el webinar de la... Eh, tengo una consulta, por ejemplo, yo trabajo en el área de seguridad. ¿Cuánto me ayudaría, por ejemplo, el tema de investigación de accidente, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué inteligencia me recomendaría, por ejemplo, ¿no? Para poder ayudarnos? Porque a veces hay temas complejos cuando se nos presenta en campo, hay un accidente y hay veces, nos es difícil, ¿no? Tenemos que juntar un equipo multidisciplinario y cuánto nos apoyaría en este caso por la Bueno, inteligencia aquí artificial. hay diferentes versiones de inteligencia artificial que pueden ayudar de diferentes formas, ¿no? Tendrías toda esta inteligencia artificial basada en sensores que están sensorizando el ambiente, que van a servir para predecir y prevenir el accidente o reducir la incidencia de los accidentes y que se tendría que entrenar con datos históricos, ¿no? Y después tendrías la inteligencia artificial que se entrena con la información que tenemos de las investigaciones de los accidentes y es capaz de, dado un escenario que se describe a la inteligencia artificial, a través de todo lo que ha aprendido, de todos los escenarios que ha visto antes, que ella pueda anticipar cuál es la causa, eh, la magnitud de las lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto son modelos predictivos que se pueden construir, pero requieren de una cierta madurez de datos de la organización, ¿no? O sea, tú para poder hacer esto tienes que tener un histórico de investigaciones en un formato que una inteligencia artificial pueda procesar. Ahora es más fácil, porque si lo que tienes son informes, ¿no? Del forense, del ingeniero, de no sé quién, uno que mira si estaba bien
el vehículo, el otro que mira si la persona llevaba las protecciones, el otro que mira si no sé qué, ¿no? Y cada uno hasta hace poco lo que hacía era rellenar informes, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos ya herramientas de inteligencia artificial que leen y que leen bastante bien y que pueden extraer síntomas, causas, diagnósticos y cosas de estos textos. Y por tanto, a partir de aquí se podría leer, utilizar una base histórica seria de datos que describan estos escenarios de los accidentes y que la inteligencia artificial aprenda y entonces cuando te viene un accidente nuevo tú vas, describes qué es lo que se observa y ella puede hacer el diagnóstico, como si dijéramos, ¿no? Entonces esto son cosas que se pueden llegar a entrenar siempre y cuando haya una base de casos de entrenamiento suficientemente representativa de cómo son estos accidentes y que permita extraer los patrones, ¿no? Si tienes 5 casos, aquí no podemos generalizar, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, es un ámbito eh, donde yo veo perfectamente la capacidad de una IA de hacer aprendizaje. Sí, sí. Ok. Hay un comentario de Jorge que dice, o Jorge, ¿lo quisieras comentar tú mismo? Jorge Tobar. Sí, afirmativo. ¿Qué tal, Karina? Gracias, gracias. Nos aportas muchísimo, muchísimo. Nos abres un universo. Y bueno, una pregunta rápida, Karina, muchas gracias. Este elemento importantísimo que es la innovación y la creatividad, podemos con estas herramientas, claro, nos apoyamos para hacer diseño, para hacer muchos mejoras, etcétera, pero podemos crear una herramienta que se dirija, que apunte hacia la creatividad y la innovación, ya sea en equipamiento, en abrir, no sé, campos de investigación, etcétera. ¿Es factible o este es un paso muchísimo, muy adelantado? Gracias, Karina. Bueno, de hecho, no, de hecho yo creo que incluso hay software comercial en este ámbito, ¿eh? Porque nosotros sabemos, yo no soy especialista en este área, pero sabemos que en diseño industrial hace muchísimos años que se utiliza inteligencia artificial para asistir al diseño, es decir, nosotros las turbinas de los jets, de los aviones, se han diseñado todas con inteligencia artificial. Entonces, las vacunas de la COVID se han podido encontrar en un tiempo récord utilizando inteligencia artificial. Entonces, en este momento tenemos esta nueva, ultimísima versión de la IA generativa, que serían todos estos ChatGPTs, los DALIs, los Stable Diffusion y todas estas herramientas que unas dan soporte a la creatividad en pintura o en, no sé cómo se llamaría, en imagen, en creación de imagen. ChatGPT da a la creatividad de texto, ¿vale? Em, y hay herramientas que dan soporte a la creatividad en diseño industrial. Nosotros hace muchos, muchos años, yo insisto, no soy especialista en este área, pero seguramente la aparición de ChatGPT y de la IA generativa seguramente está haciendo un salto disruptivo en lo que se puede hacer en materia de creatividad, ¿eh? Pero si hablamos de soporte a la innovación, esto ya hace tiempo que hay, por ejemplo, las grandes compañías de automoción diseñan componentes de los coches desde hace muchísimos años asistidos por inteligencia artificial. Y nosotros en 2013, aquí en Cataluña tenemos un chef muy famoso que se llama Ferran Adrià, que ha sido el chef más importante del mundo durante muchos años, y un concurso de, montó un concurso de ideas para dar contenido a un proyecto que estaba creando, que era la Hacking Wikipedia, ¿no? Entonces dio el nombre y esperó que la gente le diera ideas de qué es lo que tendría que ser aquella cosa. Y nosotros en 2013 ya fuimos con una propuesta de una inteligencia artificial que asistía a la creación de elaboraciones innovadoras en gastronomía, en aquel caso, pero que es perfectamente trasladable a otras cosas, porque al final los mecanismos de la creatividad pueden ser
más o menos espirituales, si queremos, ¿no? Pero técnicamente hay 2 o 3 mecanismos que se pueden implementar en una inteligencia artificial cognitiva, no de las de Big Data, sino de las inteligencias artificiales que construyen modelos de razonamiento y de conocimiento sobre el mundo, ¿no? Que son la sustitución de un ingrediente por otro en un proceso, ¿vale? Y la alteración la alteración de un tratamiento que tiene lugar a lo largo del proceso. Es decir, que tú en un momento dado ves, pues yo qué sé, que freír un ajo ha funcionado en no sé cuántas recetas que se parecen a lo que estás intentando hacer tú, y puedes colocar allí la fritura del ajo que no la tenías, ¿no? Entonces, esta cosa de pillar cosas de otros contextos y moverlas a lo que estás creando tú son metáforas computacionales del proceso de inspiración al final, ¿no? Y hay herramientas de inteligencia artificial que pueden dar soporte a este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, ya las que son ya más de tipo artístico, en este momento tenemos artistas que cuando crean sus obras no lo hacen solos, sino que hablan con el Dalí, le dicen, yo quiero pintar un cuadro no sé cómo, y aquel les hace una propuesta y ellos la discuten y discuten un rato, y cuando han conseguido materializar su idea con la ayuda de esta herramienta digital que es inteligente y creativa, después ejecutan ellos la obra, por ejemplo, o se imprimen una base sobre la que después ellos crean más, ¿no? O sea que realmente estamos ya en un momento de diálogo entre la inteligencia artificial y el mundo de la innovación y de la creación. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Saben dónde estoy. Felicidades de nuevo por por este observatorio y muchísimos éxitos.